No sé si a ustedes como a mí el algoritmo de TikTok los ha, los ha inundado con videos relacionados con sirenas. La última semana o 2 semanas no ha parado TikTok de mandarme videos de gente hablando de avistamientos, de sirenas y cosas por el estilo. Pero me llamó particularmente la atención, fíjense, un video de algunos influencers mexicanos, gente que tiene sus canales en TikTok y que empezaron a hablar de esto de las sirenas, pero que mencionan un personaje real como Mario Moreno Cantinflas, y dicen que Cantinflas compró una casa en Acapulco y que en esa casa, en una casa ahí a la orilla del mar, y que tenía unas piscinas ahí diseñadas de una manera para que las sirenas entraran del mar abierto allá a las piscinas, y eran como jaulas o no sé qué, una cosa bien, bien interesante. Pues me dio curiosidad y me fui a buscar todo tipo de noticias en internet para encontrarme con eso de la casa de Acapulco de Cantinflas. Y efectivamente aparece en muchas notas de prensa que Cantinflas compró una casa a mediados de la década del 50 del siglo pasado. Se acuerda que en el 50 todavía era bien fuerte, a principios de los 50 y hasta mediados de los 50, lo que se conoce como la época de oro del cine mexicano. Era una maravillosa época de oro del cine mexicano. Es tantos artistas maravillosos realmente, Pedro Infante, Jorge Negrete, es que es increíble, Tintán, toda la gente que nos, que nos, nos divirtió, que nos, que nos acompañó en nuestra infancia. Yo soy ochentero, en los ochentas todavía la televisión pasaban esas películas día y noche, todo lo que tenía que ver con la época de oro del cine mexicano. Pues Cantinflas es una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano y efectivamente compró una mansión que para aquel entonces costó un par de millones de dólares, o sea, un precio exorbitante. Siempre se manejó esa leyenda de que hacían fiestas y llegaba la gente a nadar con las sirenas y a verlas, una cosa increíble. Y hay entrevistas de esa época y es una cosa que yo ni siquiera me imaginaba eso. Pero lo bonito del internet que lo pone a uno a buscar información y encuentra. Y realmente yo no he sido apasionado de este tema de las sirenas, pero fíjense que hay muchas teorías conspiranoicas. Una de las teorías conspiranoicas que también he escuchado hace algún par de años atrás es que además de el adrenocromo, que es una sustancia que dicen que las élites poderosas y que tienen mucho dinero, pues la consumen para mantenerse jóvenes. Pero fíjense que también hay una teoría de que esa misma gente poderosísima consume sangre de sirenas y eso los mantiene jóvenes y con mucha longevidad y cosas por el estilo. ¿Verdad? Es extraño que esto de las sirenas tenga todo este tipo de connotaciones. Y hay algo que me llamó la atención y que ya lo había visto yo hace muchos años. ¿Se acuerdan cuando la locura del año 2012, que el 21 de diciembre del 2012, que las profecías de los mayas y todo eso? Pero en ese mismo año, en, en Discovery Channel y en el otro canal que es como decir el hermano que la gente busca de esos canales, que es el Animal Planet, pues fíjense que ese mismo año se hizo un documental, una docuserie, documental, ficción, como ustedes le quieran llamar, pero que lo hicieron pasar ellos como que era una cuestión científica, que habían avistado algunas sirenas y que unos tiburones que habían capturado y que cuando los abrieron encontraron restos de unos seres humanoides y toda es, esa, esa creencia que empezaron a meterle a la gente que esos documentales eran algo real, algo científico. Casualmente en el año de que se inundó la televisión de todo este tipo de programas que estaban relacionados con las profecías mayas, ¿verdad? Es una cosa increíble realmente. Pero ahorita con esto de TikTok y que me manda toda esa información y que me llamó la atención lo de Cantinflas, definitivamente eso no lo había escuchado nunca,
Me recuerda, por ejemplo, a ese famoso libro que ya va a cumplir como 2 años, 200 años, perdón, La Sirenita, y que Disney llevó a la pantalla, hizo una película de dibujos animados bien famosísima hace un montón de décadas, que ha vivido en la mente de la gente. Bueno, esa es una manera como romántica de vendernos la idea de las sirenas. Pero en realidad, si nos vamos a la mitología griega, las sirenas no eran así como lo hemos visto a través de estas películas y dibujos animados, que viven en el mar y que son hermosas y que andan nadando en las profundidades y que se enamoran de los hombres. En realidad eran más como pájaros, mujeres pájaros que estaban así a la orilla de una isla, que con sus cantos envolvían locos a los marineros y los marineros se desviaban. Obviamente tiene como una moraleja esa historia, ese mito. La moraleja es el caer en tentación, ¿cierto? Esa sería la moraleja, que algo que nos llena de un deseo nuestro cerebro y nos hace caer en tentación, pero que nos lleva a la muerte. Pero lo más interesante, para los que nos gusta la literatura clásica, ¿verdad? Ustedes saben que Homero escribió esas dos famosas mega obras, la Iliada y la Odisea, que es una secuencia. Si usted no lo ha leído, yo le recomendaría que primero lea la Iliada, ¿verdad? Que es la guerra de Troya, y después lea la Odisea, porque se trata de la historia de Ulises el griego. Ulises está en la guerra de Troya, es el que idea el ataque a través de construir un caballo de Troya e ingresar a Troya, ¿verdad? Pues después es el regreso del héroe griego a su isla, a Ítaca, a buscar a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco, ¿verdad? Es una historia maravillosa, realmente, esos dos libros que ustedes deben de leer. Si ustedes nunca han leído libros clásicos, les recomendaría, son libros largos, grandes, tienen que tener su tiempo, su paciencia, pero así sería el orden, la Ilíada primero y la Odisea después. Pues fíjense que en la Odisea, en ese viaje que dura como 20 años desde que Ulises, Odiseo sale de Ítaca y regresa, pues hay hay una parte del libro que se refiere al ataque que es avisado Odiseo por una maga de que va a pasar por un lugar donde hay sirenas, ¿verdad? Que las sirenas tienen ese canto y ese canto los va a enloquecer y va a ser el fin de ellos. Pues Ulises, como un tipo bien ingenioso, construye una cera y se la pone en los oídos a todos sus marineros y le pide a sus marineros que lo aten al mástil de su embarcación porque él quiere oírlo. O sea, quiere saber cómo es eso. Lo atan al mástil para que él no se pueda enloquecer e irse a morir con las sirenas. Y así Ulises y su tripulación pasan y él puede escuchar ese maravilloso, supuesto maravilloso canto que tienen las sirenas que llevan a los hombres a la destrucción, ¿verdad? Entonces, eso es lo más como que uno, digamos como en el libro más importante que uno puede saber algo de las sirenas, y que obviamente ese libro se escribió varios siglos antes de Jesucristo, o sea, ya lleva más de 2000 años, o sea, es una cosa bien interesante, súper clásico, y esto, digamos, es una manera bonita de entender esto, de lo que podría ser sucumbir, para un hombre sucumbir a los encantos de, de las sirenas, ¿verdad? Pero honestamente yo no sé si a ustedes les ha mandado el algoritmo de TikTok esto de las sirenas y Cantinflas y la casa en Acapulco y todo, porque a mí sinceramente me tiene atascado mi TikTok las últimas 2 semanas y quería compartirlo con ustedes, amigos. Ojalá si ustedes les llega, pues que también lo disfruten en su TikTok. Hasta aquí me quedo y recuerden, Jehová es Dios.